documentación que se nos requiere para presentar al momento que nosotros estemos tratando de habilitar nuestros laboratorios, ¿verdad? Un laboratorio, o bien ya sea la renovación de la licencia sanitaria, o bien cambio de técnico, perdón, de director técnico, o cambio de profesional, o cambio de dueño, etcétera, etcétera. Tantos cambios que nosotros podemos hacer de dirección, de logotipo. Para cada una de estas actividades nosotros entonces tenemos que hacer nuestras renovaciones y modificaciones y seguir todos esos pasos. Pero bueno, entonces, para esto entonces nos da una guía de habilitación de laboratorios. Es un documento oficial, ya vimos, ¿verdad?, que debe de cumplir con todos los requisitos necesarios, el cual nosotros van, el personal de DRACES, a hacer la supervisión correspondiente para poder dar entonces la licencia sanitaria correspondiente. En donde se van a verificar pues que se cumplan con cada uno de los requisitos. ¿Por qué nosotros decimos que habilitación, verdad? Porque pues al final vamos a buscar que cumpla con todos los requisitos que están establecidos. Habíamos visto que nos pedía a nosotros en cuanto a las características físicas, ¿verdad? De las dimensiones físicas que nosotros tenemos que cumplir para cada una de los laboratorios, dependiendo del nivel de laboratorio que nosotros vayamos a estar trabajando. Entonces, es importante que nosotros sepamos que entonces es para habilitar, para darle entonces el visto bueno y poder nosotros aperturar nuestro laboratorio. Para ello, pues entonces nosotros ya vimos que existen, ¿verdad?, laboratorios, varios tipos, según la norma y la guía que nos están diciendo, ¿verdad? Laboratorios de diagnóstico clínico, vigilancia epidemiológica. Nosotros vamos a tener que realizar pruebas que van a estar ligadas al tipo de laboratorio que vamos a estar nosotros aperturando. La guía de habilitación, donde se nos dan todos los requisitos que vimos la semana pasada. Ya nos entregarán entonces nuestra licencia sanitaria, y hay algunos otros centros, por ejemplo, como el UCREVE, que es la Unidad Central de Referencia para la Vigilancia Epidemiológica, en donde es obligatorio de cierta manera, por ejemplo, si ustedes fueran a trabajar pruebas de dengue y ustedes van a hacer la toma de muestra, por supuesto, y el diagnóstico. Recuérdense que son pruebas rápidas las que nosotros vamos a realizar en un laboratorio. Puede ser a partir del laboratorio nivel 2, entonces nosotros vamos a tener que reportar estos resultados y enviarlos a esta unidad central de referencia de todas esas enfermedades que son de vigilancia epidemiológica. Existen también redes de laboratorio del Ministerio de Salud Pública que se encargan también de la verificación de cada uno de estos funcionamientos. Puede ser, ¿verdad?, que nos ayuda a nosotros a poder mantener controlados varias enfermedades, ¿verdad? Puede ser así, o bien son laboratorios al final que son como los centros de salud, o que constan de un laboratorio, y que pues al final todos también tienen que cumplir con los normativos que están establecidos en esta norma técnica. Y los laboratorios estatales, que pues básicamente serían como los nuestros, ¿verdad? Aquí en el hospital serían los que nosotros estamos atendiendo. Y para ello existe o debemos tener nosotros alguien que cumpla la función del director técnico, ¿verdad? O una asistencia técnica, que en este caso seríamos nosotros como químicos biólogos. Algo muy importante es que se le llama director técnico, más no, en algunos casos estuve hablando en algunos momentos, tal vez la definición cambió ya en la actualidad, pero antes era el regente, ¿verdad? Regentear, decían los laboratorios. Ahora ya no se usa ese término, se usa el de dirección técnica o de director técnico. Seríamos nosotros, ¿verdad?, en el cual fungiríamos nosotros como profesionales. Podemos ser directores técnicos y podemos ser también los dueños del laboratorio, o bien únicamente el director técnico, porque el dueño es otra persona. Para ello, según la norma, entonces, nosotros vamos a dividir a nuestros laboratorios en 4 niveles, y que estos niveles van a estar divididos y van a estar dependientes de los niveles de complejidad o de la complejidad que vayamos nosotros a trabajar, dígase las pruebas que nosotros vamos a tener a la disponibilidad en nuestro laboratorio. Y esto va a definir qué tipo de laboratorio somos. Entonces, normalmente son 4 tipos de laboratorio. El nivel 1 es el nivel que se le va a aplicar a todos los laboratorios de la red hospitalaria, perdón, a toda la red nacional de salud. Y dentro de esa están las mismas clasificaciones también, ¿verdad? En donde el nivel 1 va a ser laboratorios
de centros de salud, ya más además con más numeración, digamos, ¿verdad? Dependiendo del número, pues vamos a encontrar ya laboratorios especializados como el laboratorio de nosotros aquí en el Hospital General San Juan de Dios, que es un laboratorio nivel 4, pero dentro de la clasificación del 1. Ahora bien, los laboratorios nivel 2 son todos aquellos laboratorios que ustedes pueden encontrar ya en las colonias, en los lugares en donde ustedes puedan visualizar, ¿verdad? Donde existe un laboratorio clínico. Después ya nivel 3 y nivel 4, pues ya nivel 3 va a ser para un hospital, ¿verdad? Un sanatorio, podríamos decir, que no pertenece a la red nacional o estatal, ¿verdad? Sino ya es privado y que pues cuentan con este tipo de laboratorios. Por ejemplo, podríamos hablar nosotros de los laboratorios del Hospital Centro Médico aquí en Guatemala, en la capital. Tenemos obviamente el Hospital Centro Médico y él dentro de su hospital tiene pues un laboratorio con las mejores tecnologías porque están muy actualizados, pero también ellos manejan laboratorios a nivel periférico, ¿verdad? En donde tienen clínicas o áreas de emergencia, ¿verdad? Donde tienen ellos rayos X, ultrasonido y por supuesto van a tener laboratorio. ¿Y qué laboratorio entonces va a ser de nivel 2? Porque lo que ellos van a hacer únicamente es tomar la muestra y si van a procesar algunas, dígase una orina, una glucosa, pruebas muy pequeñas, una hematología y de lo demás, ellos lo que van a hacer es que van a estar refiriendo esas muestras hacia el laboratorio central, que es un laboratorio nivel 4, ¿verdad? Y así lo hacen muchos, por ejemplo, Herrera Gerandi también ya tiene esa modalidad. Hay otros laboratorios, por ejemplo, Blue Medical también ya trabaja de esa manera. TecniScan, que dependiendo del lugar donde esté, también así va a ser el nivel de complejidad de ellos, solo que ellos sí manejan los laboratorios nivel 3 y de una vez al central, que es el nivel 4, ¿verdad? Y en donde ya ellos van a trabajar pues biología molecular. Sin embargo, pues todas estas clasificaciones van a ser dependientes de cómo ellos van a querer. Y aquí tenemos, perdón, aquí estaba la clasificación, ¿verdad? Donde vamos nosotros teniendo los puestos de salud, ¿verdad? Donde está el nivel 1, ¿verdad? Donde están incluidos todos los puestos de salud, laboratorios de centro de salud, laboratorios ya especializados de atención materno-infantil, ¿verdad? El CAIMI que se le llama, el laboratorio de las áreas de salud, ustedes allá, área de salud Huehuetenango, asumo yo tienen también, ¿verdad? Ese sería un laboratorio nivel 1. Y de ahí vienen todos los laboratorios de hospitales, ¿verdad? Hospital General tipo 1, tipo 2, tipo 3 y hospitales nacionales de referencia, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, somos un laboratorio nivel número 4 por la complejidad y por la carga de trabajo y las pruebas que nosotros realizamos acá. Entonces, así es como se dan entonces todos los de nivel 1, que está única y exclusivamente aplicable para todos estos que son a nivel nacional o que son de la Red Nacional de Salud. Ya empezamos entonces, ¿verdad? Con la evolución, en donde pues nosotros en el cumplimiento ya de los niveles 2, 3 y 4, pues vamos a ir verificando primero en el personal, la cantidad de personal que nosotros vayamos a tener y que cumplan con todos los requisitos necesarios para que puedan funcionar correctamente. Las pruebas que se realizan, ¿verdad? La cartera de servicios, dígase qué pruebas son las que nosotros vamos a tener a la disponibilidad de nuestros usuarios. Los reactivos, aquí vamos a ver nosotros entonces y de igual manera pues serán los que nosotros necesitamos para que funcionalmente nuestro laboratorio esté activo, ¿verdad? Las fechas de vencimiento que son bastante importantes, recordar, así que ahorita que nosotros llevamos nuestro control de inventarios, vimos que la fecha de vencimiento es bastante importante y lo mismo va a ser con nuestros reactivos. Por supuesto, nosotros depende del resultado que nosotros vayamos a tener. El equipamiento nos habla también la norma técnica del equipamiento específico para cada uno de ellos, ¿verdad? Si tenemos que tener equipos, qué tipo de equipos vamos a necesitar, que las pipetas, que si tenemos que tener pipetores, dispensadores, que todo esté funcionando correctamente. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y la semana pasada pues vimos también una imagen, creo yo, y si no, pues hoy la vamos a ver, sobre los laboratorios que nosotros podemos realizar en cada una de los niveles de laboratorios que están disponibles, ¿verdad? O que nosotros bajo la norma técnica 22-2019 pues vamos a contar. Dígase, el nivel 2 de laboratorio pues va a contar con hematología, coproparasitología, uroanálisis, serología, inmunología, que serían todo lo que son las pruebas rápidas, la inmunocromatología,
cromatografía, serología bioquímica, coagulación y bacteriología básica. Es a lo que nosotros entonces vamos a tener que tener muy en cuenta, que son las pruebas que vamos a trabajar. Y al nivel 3 pues es todo lo del nivel 2 más lo del nivel 3, que aquí entonces ya vamos a trabajar nosotros en el nivel 3, la bioquímica especial. Habíamos visto que eran las hormonas, todo lo que es testosterona, estradiol, folículo estimulante, luteinizante, tiroideas, etcétera, etcétera. Todas esas van incluidas dentro de la bioquímica especial. Electrolitos, sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, fósforo, los gases arteriales, la inmunología, que aquí ya vamos a trabajar específicamente algunas otras metodologías, ¿verdad? Ya no solamente las de bioquímica clínica que hemos visto, que también pueden ser aplicables en algunos casos para algunas pruebas inmunológicas, pero pues tenemos que especificar qué pruebas y qué metodologías o qué principios son los que tienen nuestras pruebas. Y al nivel 4, pues es un nivel con todo lo del nivel 2, 3, ¿verdad? Más se les va a agregar la parte de histocompatibilidad, biología molecular, genética, virología, micología, toxicología y otras pruebas especiales. Por ejemplo, nos hace referencia a la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, ya en algunos lugares, pues a la hemoglobina glicosilada la empiezan a realizar en el laboratorio nivel 3. Sin embargo, la referencia nos indica a nosotros porque es por HPLC, ¿verdad? Es una cromatografía en donde, pues al final, ¿verdad? Ya es una de las metodologías que se aplica para un laboratorio nivel 4. Ya aquí tenemos entonces, esta es una clasificación que nos da a nosotros el CAISEC. ¿Y que quién es el CAISEC? ¿Verdad? Es la Comisión de Asesoría y Control de los Establecimientos Químicos Biológicos, ¿verdad? En donde ellos nos dan a nosotros los lineamientos que son los requisitos previos que nosotros tenemos que hacer antes de llegar a DRACES con la papelería, porque aquí en el Colegio de Farmacéuticos y Químicos, ¿verdad? En nuestro colegio nos dan los lineamientos para nosotros poder tener la primera preautorización, se podría decir, ¿verdad? Donde se nos genera a nosotros un registro de apertura para poder llevarlo a a DRACES, ¿verdad? Para que podamos seguir con el trámite de la obtención de la licencia sanitaria. Tenemos entonces a los laboratorios nivel 2. Hay algo muy importante que son las horas de dirección técnica que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener muy presente cuáles son cuántas son esas horas de supervisión. Nosotros vamos a tener que tener, valga la redundancia, una cantidad de horas efectivas, se podría decir, al momento de nosotros estar supervisando un laboratorio, ¿verdad? Y estas horas efectivas son de 12 horas para un laboratorio nivel 2. Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes de que al momento que nosotros necesitemos estar haciendo la supervisión y estar llenando los formularios que vamos a ver más adelante, tenemos que distribuir correctamente las horas correctas para nuestra supervisión de nuestro laboratorio clínico en donde nosotros estamos haciendo la dirección técnica. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que tener mucho en consideración. El área física también. Dentro de las características que nos da la norma, todo eso ustedes lo van a estar observando también al momento de estar leyendo la norma, porque lo vamos a realizar. Nos da a nosotros una especificación de las dimensiones que tiene que tener o espacios físicos que tiene que tener el laboratorio nivel número 2 y que son pues específicamente donde nosotros vamos a acomodar correctamente todo lo que nosotros vayamos a trabajar en nuestro laboratorio. Dígase entonces que los metrajes nosotros tenemos que presentar un croquis tal cual nosotros lo habíamos previsto, ¿verdad? Entonces, generalmente para los niveles de laboratorio, niveles número 2, son aproximadamente 20 metros cuadrados como mínimo, ¿verdad? Incluyendo desde que entra el paciente, donde se hace el cobro, etcétera, etcétera, donde nosotros vamos a estar procesando todos los lugares donde nosotros vayamos a tener nuestro laboratorio. Como mínimo tendrán que tener entonces 20 metros, ¿verdad? Y algo muy importante,
Para las horas de supervisión nosotros tenemos que tener como mínimo, les había dicho, 12 horas, pero también la distribución de estas horas por lo menos deben ser 2 días en una semana. No podemos decir el laboratorio abre de 6 de la mañana a 6 de la tarde, yo voy a ir el día lunes a hacer la supervisión todo el día, ¿verdad? No, deben de estar distribuidas por lo menos o como mínimo 2 días en la semana, y entonces nosotros tenemos que, mediante la documentación, justificar los días que nosotros vamos a estar teniendo nuestro laboratorio. Algo muy importante para ello entonces es el instrumental de laboratorio que es necesario que nosotros tengamos, ¿verdad? El equipo, ¿verdad? Es importantísimo porque de esto deriva que nosotros vayamos a hacer o no correctamente nuestro trabajo, y tenemos que tener lo mínimo, se podría decir, ¿verdad? Para que nosotros y nuestro laboratorio funcione correctamente. Entonces, como habíamos visto que teníamos un área de hematología, análisis, serología, etcétera, ¿verdad? Nosotros debemos saber cuáles son las áreas de análisis, y con relación a eso, nosotros entonces vamos a tener nuestro equipo. Mínimo, entonces tenemos que tener nuestro microscopio, la centrífuga, microcentrífuga, nuestra cámara de Neubauer, un refrigerador para guardar nuestros reactivos o un congelador, el mechero, nuestras pipetas. No sabemos nosotros entonces qué otras pruebas podamos nosotros realizar, pero sí es importante que entonces tengamos lo mínimo para poder realizar cada una de las actividades que nosotros vayamos a estar teniendo. Y la derivación de análisis, habíamos visto que tienen que tener ustedes un registro de ver cuáles son los exámenes que van a referir a otros laboratorios, y que pues se refiera en las medidas correctas. Dígase, un buen embalaje con que cumpla con todas las características necesarias y esenciales para poder nosotros entonces referir nuestras muestras y que cumplan con los niveles de calidad. Para un laboratorio nivel 3, las horas de dirección técnica que nosotros vayamos a tener son 20 horas efectivas, ¿verdad? Quiere decir que sean durante el laboratorio esté abierto. No podemos decir nosotros que lo vamos a hacer cuando el laboratorio está cerrado, no. Debe ser cuando el laboratorio esté abierto, porque es allí donde nosotros vamos a hacer la supervisión y la verificación de que todos los procedimientos que se estén realizando pues se estén llevando a cabo correctamente. Y para ello entonces este laboratorio sí necesita, ya que es un nivel número 3, ¿verdad? Donde ya hay muchas más pruebas, la complejidad es ya más alta. Esas 20 horas que nosotros vamos a tener tienen que estar distribuidas en 5 días de supervisión dentro del horario que se atiende a las personas, ¿verdad? Que tenemos nosotros atención con el público. Y en algunos casos, si este tipo de laboratorio está colocado ya sea en un sanatorio o un hospitalito privado, nosotros entonces debemos de garantizar que si es 24 horas, entonces ya no solo van a ser 20 horas de supervisión, sino que van a ser 30 horas de supervisión, y esta supervisión la tiene que hacer también en esos horarios donde el laboratorio esté abierto. Dígase, si hay en la noche un tour, pues obviamente es 24 horas, tendrán ustedes que supervisar por lo menos un día de esos en el horario de la noche, para ver que lo mismo que hacen en la mañana, pues todos los procedimientos y todo, etcétera, etcétera, esté funcionando correctamente, tal cual funciona en la mañana, ¿verdad? Entonces es importantísimo que ustedes tengan en consideración esa parte. O bien pueden ser distribuidas las horas en los horarios hábiles, ¿verdad? Generalmente se les trabaja en hora de oficina, o se extiende un poquito más hasta las 7 de la noche, que nosotros podemos tener ese proceso de supervisión. El área física, esta área física pues ya aumenta un poco más, ¿verdad? Van a ser 30 metros cuadrados los que va a tener el área física del nivel 3, y los equipos de análisis, ¿verdad? O los tipos de análisis que nosotros vayamos a realizar pues ya van a ser más específicos, y nosotros pues vamos a tener que tenerlas y tener todo el material necesario y todos los insumos necesarios para poder correr estas pruebas. Y los equipos, por supuesto, deberán de cumplir también con todo lo que vimos en el análisis número 2, más ya los otros equipos específicos que van a ayudar a poder procesar todas esas otras pruebas especiales, y que puedan seguir siendo funcionales al 100%.
El nivel 4 tenemos nuestras horas de supervisión técnica. Por ser ya un nivel súper especializado, se podría decir, nosotros tendremos que tener entonces no solamente las 30 horas que ya habíamos platicado, sino ya las 20 o 30 horas que habíamos platicado, sino aquí ya llega a un total de 40 horas de supervisión, en donde el químico biólogo tiene que venir 5 días a la semana y hacer su distribución en un horario de 8 a 16 horas, ¿verdad? Un horario de oficina se podría decir, o bien que estén acopladas esas 8 horas en el horario que esté abierto el laboratorio. Por supuesto, si es un laboratorio a nivel hospitalario, pues sabemos que pues existe una gran demanda sobre las necesidades de las evaluaciones de los pacientes mediante las pruebas de laboratorio que se les solicitan. Por ello es importantísimo entonces que nosotros hagamos el reporte correspondiente si trabajamos en un laboratorio a nivel nacional. El área física, por ser también ya un laboratorio más especializado, necesita como mínimo 50 metros cuadrados, que va a estar, pues por supuesto, acorde a todo el material que se va a estar utilizando. Entonces nosotros tenemos que tener mucho en consideración cada uno de estos aspectos. Los análisis de laboratorio ya van a ser especializados y pues van a cumplir ya con muchísimos más requisitos previos, preanalíticos, por supuesto. El control analítico va a ser más específico, ¿verdad? Y eso ya cada uno de ustedes, con el desarrollo de cada una de las experiencias que vayan a ir teniendo, ya sea en su EPS o bien en otros laboratorios, pues van a ir conociendo y van a ir creciendo a modo de ver la complejidad y pues qué es lo que se debe de realizar en un laboratorio de nivel tipo 4. El equipo de igual manera tiene que cumplir con las expectativas. En algunos casos, pues si nosotros sabemos que ya son pruebas que están específicamente bien diseñadas, pues buscar, ¿verdad? También dentro del momento de nosotros estar haciendo nuestras gestiones de compras y de adquisición de equipos que sean tanto los reactivos, tanto los equipos que sean reconocidos, que tengan un buen, sus etiquetas correspondientes de certificados, ¿verdad? De que los equipos pues cumplen correctamente. Tener en cuenta también, ¿verdad? Todas las pruebas que nosotros vayamos a estar viendo, ¿verdad? Que cumplan también con las especificaciones que ustedes están solicitando a modo de darle calidad a los pacientes. Para ello, pues entonces vimos que todos los laboratorios pues necesitan una área mínima, vimos cada uno con sus metrajes, pero aquí tenemos que deben de tener como mínimo también una sala de espera, una salita pequeña de espera donde el paciente pueda estar previo a la realización de sus pruebas, para garantizar también no solo la calidad, sino la integridad de cada uno de ellos. Las áreas de recepción, debe existir por supuesto una área específicamente donde nosotros vamos a registrarnos, vamos a dar toda la información necesaria. Si es obviamente un laboratorio privado, ¿verdad? Sabemos que tiene que existir una caja, ¿verdad? Donde se va a cobrar por cada una de las pruebas que nosotros nos vamos a ir a estar haciendo en nuestro laboratorio, a un laboratorio. Y también tendremos que tener un área de entrega de resultados, ¿verdad? Que incluye la área de recepción. Recibir a nuestro paciente y también entregar resultados cuando lleguen a solicitarnos o bien cuando lleguen a solicitar todas las indicaciones necesarias para las pruebas de laboratorio que se estén deseando realizar. El área de análisis, pues ya es el área donde va a estar nuestro equipo, ya sea, o nuestros equipos, ¿verdad? Todos los equipos que nosotros vayamos a utilizar, microscopios, cámaras de Neubauer, nuestras centrífugas, donde nosotros vamos a estar viendo los equipos ya sea de química, semiautomatizado, automatizado, de hematología, etcétera, etcétera. Todo eso va a estar ahí. Y el área de análisis de toma de muestra tiene que ser como mínimo, dice 3 metros cuadrados, que es el área pues acomodada, básica y específicamente, si se dan cuenta en la foto de en medio, pues es un área bastante pequeño donde nosotros podemos tener entonces la capacidad de poder tomar una muestra y pues adaptarnos nosotros a nuestros espacios. No se estresen al momento de estar que sea un super laboratorio, siempre y cuando ustedes tengan un laboratorio bien organizado y bien distribuido, pues eso les va a ayudar un montón a que la apertura sea muchísimo más fácil, porque no van a tener tanta observación al momento que les vayan a hacer la observación o la auditoría, digámoslo así, al momento de estarles autorizando sus laboratorios. Las áreas mínimas también, ¿verdad? Vimos que debe de existir como mínimo un área de lavado y de desinfección.
¿Qué quiere decir esto, verdad? Pues al final nosotros sabemos que hay muchas pruebas que necesitamos mantener, ¿verdad? Dígase, por ejemplo, una tinción de Gram o alguna coloración de hematología, pues nosotros debemos de conocer qué es lo que vamos a tener, ¿verdad? Descartes de las muestras de orina, muestras de heces o lavado de nuestro material, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener área de lavado y desinfección, una bodeguita o una área específica que nos ayude a nosotros a poder almacenar nuestros reactivos. Así como ustedes ahorita se dieron cuenta al momento de estar haciendo su control de inventarios, ustedes se pudieron percatar, pues obviamente habían insumos, dígase, habían productos que necesitaban estar en refrigeración, más algunos otros únicamente debían estar colocados o almacenados en un lugar específico que casi que todos conocen en sus casas donde los guardan. Pues debe existir una bodega para almacenar nuestros reactivos. No solamente los reactivos, sino también otra bodeguita o bien si vamos a poner varios armarios, uno armario que nos sirva a nosotros para guardar nuestros insumos y nuestros suministros, todos aquellos materiales que nosotros vamos a necesitar para poder almacenar y para tener también no solo almacenado, sino disponible al momento de necesitarlo, todos esos suministros que nosotros vamos a necesitar, dígase puntas de pipeta, tubos para reacciones si estamos en un laboratorio semiautomatizado, eh, en fin, todo lo que nosotros vayamos a necesitar, ¿verdad? Nuestros insumos, dígase también nuestros tubos, nuestros algodones, agujas, todo el material que nosotros vayamos a utilizar en nuestro laboratorio, pues debemos nosotros tenerlo en un lugar adecuado, limpio, ordenado. Y eso ustedes deben enseñarle a su personal técnico cómo deben realizar cada una de las actividades, ¿verdad? Bodega de insumos de limpieza, también deben tener un área específicamente adecuada, ¿verdad? Para poder guardar y poder tener a la disponibilidad, tantas las dos cosas, ¿verdad? Que esté disponible al momento de nosotros querer trabajar o querer hacer una limpieza, pues que se sepa dónde están y que las personas que les corresponda, pues lo hagan oportunamente. Y para ello algo muy importante que debemos de tener nosotros es nuestro orden, una identificación y etiqueta. Todo lo que nosotros vamos a tener debe estar etiquetado, debe estar en orden. El día que ustedes vengan aquí al laboratorio, pues nos vamos a percatar de muchas cosas y que ustedes dirán, bueno, si yo estuviera en un laboratorio, haría diferente esta parte. O en mi laboratorio yo haría esta otra actividad o yo lo haría de esta manera, etcétera, etcétera. Ustedes, algo muy importante es que cuando vayan, yo les explico, les he expresado, mi EPS a mí me tocó en Coatepeque. Y lo primero que uno hace, pues no llega uno con el machete desenvainado, dirían por ahí, miren, vamos a usar la norma 2020, la 22-2019, y así se tiene que hacer porque yo digo que así no. Vamos nosotros, observamos, verificamos cómo se están haciendo cada uno de los procedimientos y basado en eso vendríamos nosotros entonces a poder verificar y poder ver qué mejoras podemos hacer para crearles procesos lógicos a cada uno de las áreas o de las actividades que se estén desarrollando. Dígase procesos, ¿verdad? No solamente los procedimientos, sino los procesos de esos procedimientos que nosotros pues podamos apoyar y podamos mejorar. Algo muy importante con esto es que dentro del de aprendizaje, digamos, de esta semana que nosotros es el ver cómo nosotros podemos gestionar físicamente y en cuanto a procesos ya como tal, ¿verdad? En nuestro laboratorio, cómo nosotros podemos armar lógicamente esa disposición basado en mis necesidades como laboratorio. Y dentro de ello está tener todo esto. Separación de reactivos de riesgo, dice, y riesgo, ¿verdad? Porque hay algunos reactivos que sí, pues, o son tóxicos o nos pueden volar.
En efecto, cabal, al momento que les indiqué, cabal, se me desconectó el audio. Por favor, cuando sea así, mejor háblenme porque a veces no miro la pantalla. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, Vic, ya escuchamos. Excelente, muchas gracias. Entonces, la norma está más orientada a esa parte de... más orientada en esta parte a los riesgos que nosotros podemos tener en nuestro laboratorio, ¿verdad? Y más que todo, viene enfocado en decir, ¿verdad? ¿Qué riesgo tendría yo de si no proceso correctamente una muestra? ¿Qué riesgo tendría yo que el paciente no se le tome una muestra correspondiente, etcétera, etcétera? Y no solamente, como les digo, a la parte de cada uno de los procedimientos, de los procesos que se hacen en el laboratorio, sino también a la parte de nuestros reactivos, que son bastante importantísimos al momento de nosotros estar trabajando y procesando. Las condiciones de almacenaje también considerables, de importancia grande, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son los reactivos que van a temperatura ambiente, cuáles son los que van en refrigeración, cuáles los puedo guardar acá, cuáles los puedo guardar allá, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que hacer una buena distribución. Si se dan cuenta, dependiendo del nivel de laboratorio, así les entregan a ustedes el metraje. Entonces ustedes tendrán que hacer una buena distribución de cada uno de los lugares para ustedes poder almacenar ya sea sus muestras, ya sea sus reactivos, ya sea sus consumibles, todo, pues ustedes sabrán cómo irlo manejando. En cuanto a las áreas físicas, nosotros en el área física, pues dependiendo, ¿verdad?, del laboratorio y de lo que ustedes desean, permítanme un momento. Así van a tener que tener en consideración, ¿verdad? Por ejemplo, si su laboratorio les va a dar la chance para poder tener un área de resguardo, dígase un lugar para colocar sus lockers, o deberá de existir. ¿Se recuerdan en el examen? Ah, y por cierto, ya vieron sus notas del examen, ¿cómo les fue? Les fue muy bien, ¿verdad? Sí, Vic, todo bien. Ana Belén ahí dice que no está conforme con su nota, pero está bien, muy bien. Excelente, les fue muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las áreas físicas, las áreas físicas mínimas. Y vimos en el examen, pues venía una pregunta, bueno, el caso clínico de nuestro compañero que ya no tenía su equipo de protección personal, pues ustedes deben de tener en el laboratorio un área específica para poder guardar sus cosas. Dígase un lugar donde estén los lockers del personal, donde esté el área específica para poder almacenar todo este tipo de cosas. Consumo de alimentos separado del áreas de trabajo. Eso es ideal, ¿verdad? Nosotros aquí pues en el laboratorio lamentablemente no tenemos tanto espacio, ya por ser un laboratorio grande cada vez necesitamos más espacio, cada vez cabemos menos, ya no tenemos el espacio suficiente porque hemos crecido en muchas cosas, en pruebas de laboratorio, en pruebas que nosotros hacemos acá, en equipos, en áreas, hemos crecido significativamente que ya no tenemos un área específica para que el personal pueda permanecer. El área de vestidores, pues como les decía, lockers o vestidores, pues aquí tenemos nuestros áreas de los baños, ¿verdad? En donde pues el personal realiza su cambio de ropa para poderse vestir, ¿verdad? Y poder dejar su uniforme, que generalmente es lo ideal, ¿verdad? Ustedes que todo el personal pueda cambiarse antes de salir, a la entrada y a la salida, pues para poder evitar esa contaminación de laboratorio hacia su casa. Pero son áreas que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestros laboratorios, ¿verdad? Basado en las normas técnicas, porque nos lo van a solicitar y nos lo van a preguntar. Si se dan cuenta, acá yo les estoy haciendo un resumen básicamente de la norma técnica 22-2019 de lo mínimo que deberíamos de tener nosotros en cada uno de nuestros laboratorios. Aquí están ya resumidas, ¿verdad? Las áreas físicas que nosotros tenemos que tener, díganse, para cada uno de los laboratorios. Nivel 2, 20 metros, nivel 3, 30 metros, nivel 4, 50 metros como mínimo, ¿verdad? Si son más grandes, pues muchísimo que mejor.
En cuanto a las condiciones mínimas de infraestructura, pues algo muy importante que nos hace referencia a la norma son los pisos, las paredes, que nosotros debemos de tenerlas que sean de fácil limpieza. Recordemos, ya sea que nosotros pues vayamos a realizar algún lavado, o bien si vamos a pintar, que no sea de pared, ¿verdad? O normalmente como de ese tipo, perdón, de cernido, no sé si ustedes han visto, pues que al final hay un tipo de cernido, creo que ese era el antiguo, actualmente ya es otro tipo de cernido que es liso, ¿verdad? Que ayuda y facilita muchísimo más al proceso de pintura. Pero lo ideal también sería que las áreas donde ustedes vayan a trabajar pues sean de fácil limpieza. Las esquinas, por ejemplo, en la parte industrial, por ejemplo, en las industrias de alimentos, o bueno, generalmente ya casi que en todas las industrias, cosméticos, alimentos, medicamentos. Las esquinas pues no son esquinas como tal, ¿verdad? Sino son redondeadas con el afán de que se puedan limpiar correctamente. Entonces, asimismo debe estar el laboratorio, ¿verdad? Áreas que se puedan limpiar fácilmente. Ventanas limpias y en buen estado son de las observaciones que hacen al momento de estar haciendo la supervisión. Sin humedad, por ejemplo, han visto que hay muchos lugares, hay muchas casas, por ejemplo, si es una casa la que se va a hacer para habilitar un laboratorio, pues verificar que no exista humedad y si hay, pues tratarla, ¿verdad? A modo de que no pueda afectarnos a nosotros, a nuestro trabajo. Recordemos que la humedad, pues sobre nuestros consumibles, sobre nuestros mismos equipos, van a reaccionar y van a hacer que pues al final se puedan degradar, dígase así, se puedan arruinar los equipos, los reactivos se degradan, pues no se mantiene la temperatura que nos están indicando. La ventilación, vimos que podría ser ventilación, lo ideal pues obviamente es que sea una ventilación ya sea por aire acondicionado, que tengan extractores, que puedan ustedes disminuir, ¿verdad? El tener ventanas abiertas, obviamente también para resguardar la integridad de nuestro laboratorio. Pero habrán momentos en los cuales, por ejemplo, si estamos en una sala de espera, en una toma de muestra, podemos nosotros abrir algunas ventanas donde tengamos esa ventilación correspondiente. Mientras que en las áreas de trabajo como tal, pues recuérdense que los equipos deben de mantener una temperatura adecuada para poder trabajar adecuadamente y que si no se tiene la temperatura, pues vendrán todos los errores sistemáticos o aleatorios que se nos puedan presentar, ¿verdad? Se recuerdan de bioquímica clínica y de todos esos errores que en control de calidad pues nos pueden afectar. Sin humedad, ventilación y la disponibilidad de agua. Vimos que siempre tenemos que tener agua, ya sea para los servicios sanitarios o para las actividades desarrollar dentro del laboratorio. Algunos equipos, por ejemplo, ustedes cuando vengan acá nos vamos a percatar, por ejemplo, los equipos grandes de inmunoquímica, inmunología, ellos utilizan una cisterna de agua. Que, por ejemplo, si nosotros aquí, que nos ha pasado, nos hemos quedado en el laboratorio sin agua, ¿qué se hace, verdad? Se tiene en la terraza, por así decirlo, nuestro tinaco, ¿verdad? Con agua específica, pero por supuesto que no nos va a aguantar para poder trabajar correctamente, ¿verdad? Sin embargo, pues se tiene todo el sistema de agua conectado y disponible para que pues nosotros pues no nos quedemos sin el abastecimiento porque los equipos necesitan agua para poder reaccionar, para poder realizar las reacciones que llevan internamente y que lo vamos a ver en la visita que ustedes que vengan acá y que se percaten de todo este tipo de cosas, ya no solo el aquí se hace tal prueba y ya, sino ver ya un poquito más a detalle todo lo que en un laboratorio nosotros podemos encontrar y que pues ustedes van a ir aprendiendo en el transcurso de su experiencia, ¿verdad? Al momento de estar trabajando. La iluminación, vimos que todo debe de estar muy bien iluminado porque es necesario y esencial al momento de nosotros estar trabajando en nuestros laboratorios, ¿verdad? Para no tener equivocaciones algunas. Condiciones generales también de funcionamiento, que cada uno de estos puntos son los que la norma técnica nos lo da y pues vamos sacando aquí cada una de estas funcionalidades. Por ejemplo, aquí tenemos ahora una orden en las áreas. Nosotros debemos de tener, por supuesto, un orden bien establecido en nuestra área de trabajo. Créanme que nosotros pues definitivamente dependiendo de cómo seamos, así vamos a tener que ser ordenados con cada una de las áreas donde estemos trabajando, ¿verdad? Se recomienda así como en las prácticas a ustedes pues sus
profesionales, ¿verdad? Sus licenciados a ustedes les hacían la referencia al momento de estar trabajando, que lo hicieran en orden, que lo hicieran adecuadamente, que colocaran sus pipetas correctamente, que las almacenaran correctamente, que pusieran los tubos, que descartaran todo eso. Ustedes ya lo tienen que aplicar y dejemos el aplicarlo, supervisar que su personal, dígase personal técnico, lo haga correctamente. Áreas separadas, por ejemplo, si nosotros vamos a tener, dígase como los laboratorios en la universidad que ustedes tuvieron, que se dan cuenta, pues serán mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo puede ser muy funcional, dígase para un laboratorio nivel 2, en donde yo voy a tener mi equipo de química, ¿verdad? Por ejemplo, mi equipo semiautomatizado, dígase mi Sinowa o mi Chem 7 o mi Microlab, no sé qué tipo de equipo tenían ustedes allá, pero por ejemplo yo lo voy a poner en esta esquina. Entonces tengo una mesa larga de unos 3 metros, digamos. Entonces yo en la primera porción voy a poner el área de inmunoquímica y voy a decir esta área se va a llamar inmunoquímica. Entonces vengo y la rotulo similar con uno de estos rotuladores que están aquí, ¿verdad? Con uno de estos rotulitos o carteles en donde va a decir, este es el área de química. A la par, entonces va a estar mi centrífuga, porque sabemos nosotros que necesitamos una centrífuga para poder procesar. O bien, vamos a hacer un área de centrifugado, derivado de que ahí voy a centrifugar tanto la química, voy a centrifugar tanto los tiempos de coagulación, voy a centrifugar mis orinas y las heces, ¿verdad? O bien tener 2 centrífugas, una que sea única y exclusivamente para química y para toda la parte de suero plasma, dígase, o bien la otra que sea solamente para muestras de orina, por las características de las muestras que nosotros vamos a trabajar o que vamos a centrifugar en cada una de estas centrífugas, ¿verdad? Entonces, pero lo importante de aquí es el rotular y el separar adecuadamente. Libre de plagas, ¿verdad? Generalmente, recuérdense, las cucarachas benditas andan por todos lados. Tener en cuenta que nosotros pues no tengamos de ese tipo de plagas, y si la tenemos pues buscar y erradicarlas. Dígase también ratoncitos, ratones, ratas, que son importantes que se eliminen, o que se tenga el cuidado y la precaución de que el lugar donde nosotros estemos pues no ingresen, ¿verdad? O todo ese tipo de plagas pues no estén alrededor de nosotros, o poder minimizarlas al 100%. Hay algunas señalizaciones, por ejemplo, que son obligatorias, ¿verdad? Como el no fumar, permanecer en silencio, etcétera, etcétera. Tantas señalizaciones, por ejemplo, que son importantísimas y que pues nosotros debemos de garantizar la integridad de nuestros pacientes, ¿verdad? Y si, por ejemplo, pues hay alguna persona que le gusta fumar y que no deja su costumbre de hacerlo, pero obviamente estamos en el área de salud, se le pide de por favor, o bien con el rótulo, ¿verdad? Que siga las instrucciones que están indicadas en la pared, ¿verdad? O en las áreas visibles donde nosotros queremos pues que las personas cumplan con esas señalizaciones. Algo muy importante, como lo vimos en la bioseguridad, ustedes lo vieron el año pasado en el semestre, en varios semestres, ¿verdad? Pero énfasis, como si lo recibieron con la LIC Celeste, pues nosotros hacíamos referencia primero en el recordar todos los riesgos que nosotros podemos tener en un laboratorio, las señalizaciones que existen, y ya en el laboratorio, ¿verdad? Vimos una parte de automatización y se vio la bioseguridad número 2 en bioquímica clínica, que nos hablaba a nosotros sobre las señalizaciones, las rutas de evacuación y nuestros flujos de trabajo, ¿verdad? Que nosotros debemos de tenerlos bien rotulados, nuestros law flows, como se les llama normalmente, y en donde pues digamos todos estos protocolos y procedimientos deben de estar bien escritos, y que todo el personal conozca dónde están las rutas de evacuación. Por ejemplo, si se diera un terremoto, un incendio o cualquier tipo de situación o evento, ¿qué debemos hacer nosotros ahí? Y que también la norma 15189, bajo riesgos, está también específicamente solicitando un proceso, ¿verdad? Para el qué hacer en este tipo de casos. Control del acceso, ¿verdad? Nosotros recordemos que al laboratorio o al área de análisis como tal, pues única y exclusivamente están autorizadas a ingresar ustedes, ¿verdad? Como químicos biólogos y el personal técnico. Pacientes, conocidos, familiares, nadie puede entrar.
a menos de que cumpla con las normas de bioseguridad, por supuesto, ¿verdad? Si ustedes quieren entrar algún su familiar al laboratorio para que conozcan, pues pueden entrarlo, pero que siga las normas de bioseguridad. Pero si es sí o sí solo para que, o alguien que ustedes quieran que entre sin no tener un objetivo como tal, ¿verdad? Recordar que no está permitido, ¿verdad? Y ponerle también un tipo de señalización de decir área restringida, no se permite el ingreso. Los lavatrastos con conexiones de agua exclusivamente para lavado de material. Como les digo, tienen que haber un área específicamente que nos sirva a nosotros primero para hacer todas estas actividades. Dígase, un lavado, ¿verdad? Para donde nosotros vayamos a, si es que vamos a lavar material, si es que vamos a lavar nuestras pipetas, probetas, que nos sirvieron al final para hacer las mediciones de las orinas de 24 horas, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo. Material y equipo. Algo muy importante es que cumpla con los requisitos de trabajo, que sea de fácil limpieza y que las áreas permitan un flujo operativo adecuado. Lo ideal es que no sea de madera, sino que sean de acero inoxidable, ¿verdad? En donde nosotros podamos tener una superficie muchísimo más fácil para poder limpiar. O bien un similar a fórmica, ¿verdad? Así, tal y cual como tuvimos nosotros en el laboratorio de la facultad, ¿verdad? En la universidad, en las demás prácticas o en las prácticas que hemos llevado, este tipo de material también nos ayuda a nosotros a poder limpiar cada una de las áreas y las superficies al momento de nosotros estar trabajando. Y puedes hacer, pues poder hacer la desinfección y la sanitización correspondiente. No solo quitar lo macro, ¿verdad? Sino también quitar lo micro y que no pueda servirnos a nosotros como un tipo de contaminante al momento de estar trabajando nuestras muestras o nuestras pruebas. También nos habla sobre los equipos y materiales y consumibles, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener disponibles, tenemos que tener nuestros registros, nuestra bodega de cómo van estos inventarios, ¿verdad? De cada uno de todos estos insumos. No solamente de los reactivos, como vimos anteriormente, sino también de todos los equipos y consumibles. Nosotros debemos de realizar un listado de nuestros equipos que nosotros tenemos en el laboratorio, un listado donde diga refrigeradora para inmunoquímica, guardar materiales, refrigeradora para inmunoquímica, guardado de muestras o archivo de muestras, centrífuga en el área de hematología, centrífuga en el área de heces y orina, no sé, así tiene que estar un listado, ¿verdad? De inventario también de todo el material que ustedes van teniendo y la disponibilidad, por supuesto, de todo el otro material, ¿verdad? Y consumibles que vamos a tener, jeringas, agujas, guantes, mascarillas, batas, la refrigeradora, los equipos semi o automatizados que vayan a tener, microscopios, centrífugas, pipetas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el material que ustedes consideren oportuno o que tienen a la disponibilidad para el trabajo, pues debe de estar documentado y debe de estar enlistado para saber qué es lo que hay y qué es lo que no tiene. Otra cosa que mirábamos y que nos pedía la norma también es que debe existir una empresa que nos sirva para la segregación de los desechos bioinfecciosos que nosotros vamos a tener en nuestro laboratorio, ¿verdad? Y que cumplan pues con los normativos de esta institución para garantizar pues una excelente o una muy buena segregación de los desechos que nosotros vamos a tener. Y para ello recordar que ustedes deben de tener en su laboratorio las medidas de bioseguridad correspondientes. No solo eso, sino también de desinfección, esterilización, el uso del equipo de protección personal, dígase batas, guantes, mascarillas al momento de estar trabajando, la tarjeta de salud o la constancia de buena salud que va directo a su registro, a su expediente, ¿verdad? Como vimos en la parte administrativa, así como la constancia de hepatitis. Si se dan cuenta, básicamente entonces a nosotros la norma nos pide cosas que ya poco a poco fuimos aprendiendo durante el transcurso del semestre a poder realizar y poder ver entonces o qué va incluido dentro de lo que nosotros vamos a necesitar y que se dan cuenta ustedes pues al final las normas técnicas nos lo piden en su checklist que nos va haciendo, que como mínimo debemos de contar con todos esos requisitos o insumos necesarios. Dentro de esta también está la parte de la bioseguridad, y la disposición de los desechos, pues tener un área específica para donde nosotros vamos a tener almacenados nuestros desechos. Recuérdense, por ejemplo, si ustedes hoy trabajaron unas 15 orinas, unas 15 heces, ¿en dónde va a estar esa área de espera, verdad, de la basura hasta que llegue el camión o
el camión o la empresa de segregación de sus desechos, y no debe estar en un lugar donde contamine no solo el ambiente, sino que sea perjudicial al momento de estar trabajando. Entonces, por lo tanto, tendrán que tener una área bien disponible para poder ir guardando ustedes sus desechos. Depósitos de basura con bolsa roja, bolsa negra en todas las áreas. Recordar que la bolsa roja nos sirve a nosotros para bioinfección, para desechos especiales. Por lo tanto, tenemos que tener nosotros la disposición y disponibilidad, disposición de comprar y disponibilidad en el laboratorio para que todo el mundo la pueda usar y poder segregar correctamente nuestras basuras. Disposición de punzocortantes de igual manera, verificar que no llegue arriba de la tercera, de las 3/4 partes, ¿verdad? Si ya llegó a ese nivel, pues tenemos que hacer un cambio, ¿verdad? Y la disposición final, ¿verdad? Que también se lo lleva la empresa de desechos. En documentación, ustedes se pudieron percatar, están trabajando la norma, o han trabajado ya ahorita, han visto normas. Nosotros como químicos biólogos tenemos mucho esa parte de la documentación, ¿verdad? Nosotros somos unos máquinas, digámoslo por así decirlo, de hacer documentos, ¿verdad? De hacer bitácoras, de hacer fichas, de hacer procesos manuales, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitamos nosotros para poder trabajar correctamente. Entonces, un manual de organización, si es un laboratorio pequeño, pues van a ser pequeñas pues los niveles, pero sí se debe de realizar. Ustedes deben de realizar su guía, ¿verdad? Y si no existe esto en el laboratorio donde ustedes si los contrataron como directores técnicos, pues ustedes realizarlo a modo de que quede disponibilidad. Un organigrama no tiene que ser tan elaborado, pero sí debe de contener la información correspondiente, descripción del puesto, ¿verdad? Del objetivo del puesto y las responsabilidades que tiene esa persona, ¿verdad? Técnico del laboratorio, ¿verdad? Este técnico se encarga y enlistan todas las actividades. Y esto mismo les va a servir a ustedes para poderle decir a su personal, miren, pues lo contraté, ¿verdad? Y las actividades que usted va a desarrollar son las siguientes. Y pues les sirve a ustedes como guía para poder proporcionárselas a su personal. Manual de procedimientos. Tenemos el manual de procedimientos o procesos que ahora, pues la norma técnica, la norma 15189, la ISO 15189 2022, nos habla que es mejor hacer un proceso, ¿verdad? Y no un procedimiento, ya que los procesos, pues nosotros podemos cambiarlos si es que no está bien, si es que no está adecuadamente hecho, o lo quiero cambiar porque considero que ya ahora debe ser de diferente manera, pues no tiene un control de cambios tan exhaustivo como es el de procedimientos, ¿verdad? Entonces, mejor hacer procesos. Sus técnicas de laboratorio, los procedimientos, los insertos que ustedes van a tener, deben tenerlos a la mano, deben realizar un LATES, no sé, ¿se recuerdan? Con la licenciada Celeste realizaron ustedes un LATES, o bien en la bioquímica, ¿verdad? Donde fueron adjuntando las programaciones de sus equipos, el inserto de la prueba que van a trabajar, y esto a ustedes les va a ayudar porque pues obviamente si van a contratar personal nuevo, pues está ahí escrito, ¿verdad? Y ustedes le dirán, mire, esta es la prueba que nosotros trabajamos y así es como se programa, necesito que usted lo realice, ¿verdad? Entonces ya tienen ustedes el material necesario para poder trabajar. Cómo van a aceptar muestras, si hay algunos requisitos previos o no, qué indicaciones le van a dar al paciente, todo eso tiene que estar por documentación. Manual de gestión de calidad, control de calidad interno, dice, evaluación externa de la calidad. Bueno, de esto ya va a depender del laboratorio en el que ustedes se encuentren. Sin embargo, pues es importante que un control de calidad interno, vimos que existen 3 niveles, 1, 2, 3, pueden comprarlos ustedes de diferentes marcas. La más recomendable es Biorad, que nos va a ayudar a nosotros a pasar nuestros controles y que debemos darle seguimiento y documentarlo que todo está funcionando correctamente. Asimismo, si ustedes se animan y pueden hacer una evaluación de la externa de la calidad, en donde pues buscan a un tercero, ¿verdad? Que les pueda ayudar a ustedes a poder evaluar el funcionamiento de su laboratorio y si está todo correctamente. Pero todo esto debe existir por escrito y evidenciado de que se está cumpliendo. Documentos, ¿verdad? Tenemos el manual de bioseguridad. Ahora, algo muy importante desde que empezó esta pandemia, ¿verdad? De incluir COVID, o bien incluir qué podemos hacer nosotros en caso de medidas de emergencia si nuevamente tuviéramos otra pandemia, ¿verdad? Cosas que se tienen que manejar correctamente. El manual de manejo, conservación y transporte de derivaciones o muestra. En este caso, por ejemplo, si ustedes van a derivar muestras a otros laboratorios, pues que exista un procedimiento, un proceso, ¿verdad? Que diga cómo ustedes
ustedes van a, primero, separar su muestra, la van a preparar y la van a enviar al otro laboratorio. Todo eso tiene que estar por escrito. Un plan de contingencia, ¿verdad? Escrito para el manejo de desastres naturales, cabal, como les decía, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un terremoto, si hay algún tipo de situación en específico, cómo ustedes pueden sobrepasar esa adversidad. Y no solo eso, sino lo importante de todo este tipo de documentación es que debemos socializarlo con todo el personal que va a estar trabajando con nosotros. Y los registros, por ejemplo, de ideal, ¿verdad? Que exista un registro de ingreso de muestras. Ustedes ahora con la tecnología pues pueden utilizar una computadora, pueden hacerlo perfectamente, diseñar ya sea con cualquier sistema o con cualquier, puede ser Excel también, ¿verdad? Una página ahí o una plataforma o bien una macro que les ayude a ustedes a poder ir ingresando las muestras o bien un libro, ¿verdad? Que tal vez es un poquito más atrasado, ¿verdad? Pero que también en el libro podemos nosotros anotar el registro de las muestras que han ingresado a nuestro laboratorio. Registro por escrito de los formularios, hablamos que tienen que existir registro de para pruebas especiales, dígase HIV, pruebas, por ejemplo, de drogas de abuso que necesitan los consentimientos, ya sea del paciente, ¿verdad? Si es mayor de existir, ¿verdad? Todo eso de HIV existe el artículo, ¿verdad? Ley para VIH, en donde pues, nos obliga a nosotros a poder dar una asesoría, dígase una entrevista también, ¿verdad? Perdón, donde nosotros podemos eh, darle las indicaciones en qué consiste la prueba y si está o no de acuerdo en que se le realice y de preferencia que ustedes siempre se queden con un registro, ¿verdad? Donde esa persona firmó de autorizado realizarse dichas pruebas. Existen registros también, por ejemplo, que dígase son los resultados del laboratorio que sí o sí deben ser firmados por un químico biólogo, ¿verdad? El responsable, el director técnico que nosotros tenemos. Las bitácoras de temperaturas también que a veces es innecesario, ¿verdad? Dígase en las refrigeradoras, en las incubadoras, en los baños María, los registros de aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Si llevan estadísticas, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes lleven tiene que ir documentado. ¿Cuánto de tiempo nosotros vamos a ir almacenando todos estos registros? Generalmente hay varias opciones, ¿verdad? Ahora pues ya está casi que todo digitalizándose, sin embargo, pues tenemos todavía la parte en papel que hemos trabajado y que seguimos trabajando y son 5 años como mínimo el nosotros tener esa documentación o registros, ¿verdad? O nuestro archivo de nuestro laboratorio. Algo muy importante es el registro detallado de las visitas del director técnico, ¿verdad? O sea, cuando ustedes vayan a hacer, si es que no es suyo el laboratorio y que solo los contrataron para la dirección técnica, deben de dejar ustedes por escrito la visita y las actividades que ustedes fueron realizando, ¿verdad? Porque es importantísimo para poder garantizar, por supuesto, ¿verdad? La integridad de ese laboratorio. Registros de resultados, área técnica por día, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden entregar los resultados digital, ¿verdad? Generar un formato impreso, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea, lo pueden hacer digital, mandarlo como un PDF por correo electrónico y en la parte impresa que también sigue siendo esencial y que a muchas personas pues es importantísimo entregarlo de esa manera. Delegación de los servicios, registro de muestras enviadas. En este caso, por ejemplo, si ustedes van a enviar a otro laboratorio unas pruebas que ustedes no realizan, pues deben de asegurarse de que ese laboratorio cuente con licencia sanitaria, porque de lo contrario estarían incurriendo ustedes en un delito al estar utilizando un laboratorio que no cumple con esos requisitos. Las bitácoras de mantenimientos y calibraciones de equipo son importantísimas también que ustedes las lleven y que pues vayan almacenándolas por mes, ¿verdad? A modo de dejar evidencia de que sí se están realizando estas actividades que son importantísimas para el buen funcionamiento del laboratorio y pues por supuesto dar resultados de calidad. En cuanto al personal, el expediente de cada miembro personal en el laboratorio, se recuerda que ya vimos nuestro expediente, ¿verdad? Cómo debe de estar conformado, de qué debe estar formado, ¿verdad? Y todo pues lo necesario y ustedes deberán de llevarlo. El registro de capacitación anual al personal de laboratorio, si son, ustedes deben pasar listados en donde pues evidencien, ¿verdad? Que el personal pasó o estuvo en una capacitación correspondiente sobre algo en específico que le va a ayudar al crecimiento y que va a justificar
al final el trabajo de cada uno de ellos al momento de estar realizando. 22-2019. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta con respecto a esta norma. Todo está claro, Lee. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar al Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala con la Comisión de Asesoría y Control de los Establecimientos Químicos y Biológicos. Químicos biológicos, ¿verdad? En este caso, pues, este es nuestro escudo, digamos, ¿verdad? De profesional. Cuando se colegien, ¿verdad? A dar su PIN de profesional y este es el que va. Así es nuestro logotipo. Bueno. Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que tener es que aquí tenemos que hacer primero nuestro procedimiento antes de ir a DRACES. Entonces, aquí vamos a hacer para todo, ¿verdad? Para apertura, renovación, cierre, cambios de supervisión técnica, de director técnico, ¿verdad? O bien de dueño o de cualquier cosa, tenemos que empezar por el colegio. Tenemos que tener una hoja de requisitos, ¿verdad? En este caso, llenarla, vamos a verla aquí adelante. Los documentos legales, que en este caso son el representante legal, ¿verdad? El DPI, la licencia sanitaria vencida, esto aplicará cuando sea solo por pérdida, denuncia, renovación, etcétera. Certificado de registro de apertura original, que nos lo entregan ahí en CAISEC. Datos, establecimiento y propietarios o representante legal. En este caso, ¿verdad? Pues las características legales, ¿verdad? De conformación de la empresa, que habíamos visto en el registro mercantil la semana pasada, registros de profesionales supervisores, registros de actualización de supervisión del químico biólogo, los horarios detallados, la clasificación del establecimiento, que puede ser 2, 3 o 4, ya que el nivel 1 está exclusivo para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la declaración jurada que hacemos nosotros como químicos biólogos. Entonces, nosotros lo que hacemos es que vamos a ir al cofaki.com.gt, vamos a ingresar y allí nos saldrán a nosotros todas las opciones. Me voy a ir a la página del colegio, bueno, que sería básicamente esta, ¿verdad? Bueno, aquí se dice descargar los formularios para laboratorios clínicos, seguir las pestañas en el orden en el que están, para bancos de sangre, seguir las pestañas en el orden en el que están, tomar en cuenta que los formularios deben de llenarse a computadora e imprimirlos. Como les decía, lo ideal es que se entienda. Presentar la papelería en el orden que solicita la hoja de requisitos en el folder con gancho en el Colegio de Farmacéuticos en la zona 15. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a meter a la página. Esto lo hice yo mejor así antes para hacerlo más rápido. Nos metemos a la página, esta es la página oficial del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, y nos vamos y buscamos entonces el área donde dice químico biólogo y vamos a presionar entonces nosotros el área de químico biólogo. O bien nos vamos hasta la parte de abajo donde están todas las herramientas y aquí están toda la información que nosotros vayamos a necesitar. Dígase formularios, direcciones técnicas, aquí nos habla de toda esta información. En este caso, al momento de meternos a formularios, nos vamos a trámites de químico biólogo, le damos y presionamos químicos biólogos, ¿verdad? Entramos a la página y automáticamente buscamos y nos va a salir toda esta parte, que son formularios CAISEC, formularios banco de sangre, gestión, gastos médicos y presentación por defunción. En este caso, nos vamos a formularios por CAISEC y nos va a dar estos 3 formularios, que son la plantilla de finiquito laboral, es un formulario establecido, esto sí lo hicimos nosotros. Todavía estaba yo allá cuando se hicieron estos nuevos. Plantilla de cierre de establecimiento, también ese yo lo edité, así va. Y la plantilla para renuncia a formularios. Aquí ustedes van a agregar entonces sus formularios. Y bueno, aquí venimos nosotros y aquí están los requisitos. Esta es la hoja de requisitos que nosotros tenemos que buscar. La apertura, supervisión, planeaster, y esto es lo que consta la página. Entonces tenemos esta hoja donde están todos los requisitos que nosotros tenemos que llenar. Y aquí nos da un flujograma, por ejemplo. Aquí me dice, ¿verdad? Registro de apertura, traslatorio o renovación de licencia sanitaria. Aquí empezamos nosotros. Dice, recepción de formularios y documentación. Cumple con los requisitos de CAISEC y con los de establecimiento y vigente en DRACES. Si sí, pues seguimos con todos los procesos. Si no, notificar y tenemos que hacer todos estos procedimientos y ahí está. Al momento de nosotros realizar el proceso, ahí está la información para que nosotros lo podamos realizar. Y bueno, como resumen, ahorita vamos a meternos a los formularios como tal para que los puedan ver.
Como resumen, ¿verdad? Recordar que nosotros tenemos la norma ISO, la 15189, ahorita está la versión 2022, que es la última, no la 212 como lo coloqué aquí, tiene el objeto como mejorar la calidad de los laboratorios mediante la normalización y pues recordar que ahora está más orientada eh, a la evaluación y al abordaje de riesgos. Aquí está, este es un resumen de lo que ustedes ya vieron y que aquí sacamos entonces nosotros nuestros flujogramas, nuestros procesos, cómo debemos realizar cada uno de ellos y qué es lo mínimo que nosotros tenemos que tener y eso nos lo da a nosotros la norma. Cuando hablé con Lee Gaby me dijo pues que no nos metíamos a esta parte y a especificar cada una de ellas porque ustedes están llevando la parte de gestión de calidad con otra persona que está específicamente para estos procesos, ¿verdad? Entonces, conocer cada uno entonces de nuestros procedimientos donde tiene que haber una solicitud, preparación previa del paciente, extracción, toma de muestra, envío al laboratorio, determinación analítica, dígase proceso analítico, especificaciones, almacenamiento, si es que vamos a almacenar la muestra, posterior a autorización de los resultados, dígase la validación y la información y final a quien se las tengamos que dar, dígase nuestro usuario final. Y la norma 17025 que nos ayuda para poder acreditar el sistema de gestión de calidad y las competencias técnicas, en este caso para ensayos y calibraciones, que es importante que nosotros la conozcamos y que sepamos porque son de ellas donde nosotros vamos a aprender. Y de aquí pues tenemos el proceso, ¿verdad? General de lo que nosotros hacemos en la 17025 y que es importantísima también. Y bueno, aquí estamos entonces, hasta aquí terminamos con la presentación en cuanto a nuestros procesos administrativos en un laboratorio, dígase de cómo nosotros podemos aperturar un laboratorio. Voy a mostrarles ahorita los formularios para que sepamos cómo nosotros debemos de llenarlos. Formularios que nos dan a nosotros en el colegio de profesionales. Permítanme un segundo, nos ando buscando. Bueno, hoy sí me dicen que ustedes van a descargar al momento de realizar pues los requisitos o la apertura en el CAISEC, ¿verdad? Entonces aquí nos da la información, ¿verdad? De la hoja de requisitos, en este caso pues nos da importantísimo que este certificado que se emite por parte del colegio dura 30 días calendario. Díganse que ustedes al terminar su proceso en el colegio deberán llevar toda esta papelería o toda la papelería que les pide DRACES en un tiempo no más de 30 días porque de lo contrario tienen que empezar otra vez el procedimiento aquí en el colegio para todo lo que